Durante 42 años, escuché la palabra más hermosa del mundo salir de los labios de mi única hija, mamá. Era lo primero que me decía al despertar, lo último antes de dormir, y cada vez que necesitaba algo o simplemente quería mi atención. Pero hace 3 meses, esa palabra desapareció de su vocabulario como si jamás hubiera existido. Y lo que descubrí después me cambió la vida para siempre. Soy Teresa Ríos, tengo 58 años y vivo en Guadalajara desde que me casé con el padre de Sofía. Durante décadas creí conocer cada secreto de mi hija, cada gesto, cada expresión. Pensé que éramos inseparables, pero estaba completamente equivocada. Si esta historia te ha atrapado desde el primer momento, te invito a suscribirte a nuestro canal para descubrir más relatos que cambiarán tu perspectiva sobre la familia y los secretos que guardamos. Todo comenzó un martes por la mañana. Sofía bajó a desayunar como siempre, pero cuando le dije buenos días, ella simplemente asintió y murmuró un saludo apenas audible. Le ofrecí café y respondió con un simple gracias. Nada de mamá por aquí, mamá por allá. Al principio pensé que estaba preocupada por el trabajo o tal vez había tenido una mala noche. Mi hija de 42 años había pasado por divorcios, cambios de empleo, mudanzas, pero siempre me llamaba mamá. Los días siguientes fueron iguales. Sofía me hablaba con respeto, incluso con cariño, pero evitaba usar esa palabra que había sido la banda sonora de nuestra relación. Cuando le preguntaba directamente si todo estaba bien, me aseguraba que sí, que no pasaba nada, pero su mirada se desviaba y cambiaba de tema rápidamente. La situación se volvió tan extraña que comencé a obsesionarme. Revisaba cada conversación que habíamos tenido en las últimas semanas, cada gesto, cada momento que pudiéramos haber compartido antes de que este cambio inexplicable comenzara. Hablé con mi hermana Rosa, con mis amigas del club de lectura, incluso con la señora Esperanza del mercado, que conoce a toda la familia desde hace años. Todas me dijeron lo mismo, que tal vez Sofía estaba pasando por una etapa difícil, que a veces los adultos necesitan espacio, que no me preocupara tanto. Pero una madre sabe cuando algo no está bien. Es un instinto que no se puede explicar con palabras. Durante las noches me quedaba despierta escuchando los sonidos de la casa, esperando que Sofía me llamara mamá aunque fuera por accidente. Llegué al punto de inventar excusas para estar cerca de ella, para provocar situaciones donde naturalmente tendría que decir esa palabra. Le pedía que me pasara cosas, que me ayudara con tareas domésticas, que opinara sobre decisiones familiares. Pero ella encontraba maneras de responder sin usar ningún término específico para dirigirse a mí. Una tarde, mientras preparaba mole poblano, su platillo favorito desde niña, decidí confrontarla directamente. Le dije que había notado que ya no me llamaba mamá y que necesitaba saber si había hecho algo mal. Sofía se puso tensa, sus hombros se endurecieron y por un momento pensé que finalmente obtendría una respuesta. Pero simplemente me dijo que estaba imaginando cosas, que claro que me llamaba mamá, y salió de la cocina con una excusa sobre una llamada de trabajo que tenía que hacer. Esa noche, por primera vez en años, lloré hasta quedarme dormida. Sentía como si hubiera perdido no solo una palabra, sino una parte fundamental de mi identidad. Durante más de 4 décadas, ser mamá había sido mi papel más importante, mi fuente de orgullo más grande. Sin esa confirmación diaria, me sentía como una actriz que hubiera olvidado sus líneas en medio de una obra de teatro. Decidí buscar ayuda profesional. Hice una cita con la psicóloga del Centro de Salud Comunitario, una mujer joven llamada doctora Mendoza que me escuchó con paciencia mientras le explicaba mi situación. Me dijo que era posible que Sofía estuviera estableciendo nuevos límites en nuestra relación, que quizás necesitaba crear cierta distancia emocional por razones que yo desconocía. Me sugirió que tratara de ser paciente y que no presionara demasiado. Pero ser paciente era lo más difícil del mundo. Cada día sin escuchar mamá se sentía como una pequeña muerte. Comencé a cuestionar todo lo que creía saber sobre mi relación con mi hija. ¿Había sido demasiado controladora? ¿Demasiado presente en su vida? ¿Había cruzado alguna línea invisible sin darme cuenta? Pasaron 2 semanas más. Sofía seguía viviendo en casa. Seguía siendo cariñosa y atenta, pero esa distancia lingüística permanecía como un muro invisible entre nosotras. Comencé a notar otros pequeños cambios. Ya no me contaba detalles sobre su trabajo como antes. No me pedía consejos sobre situaciones personales.
Era como si hubiera decidido tratarme más como a una compañera de casa que como a su madre. Una noche, mientras ella estaba en su habitación hablando por teléfono, me acerqué discretamente a la puerta. No tenía intención de espiar, pero necesitaba entender qué estaba pasando. Escuché fragmentos de conversación que me confundieron aún más. Hablaba con alguien sobre documentos, sobre investigaciones, sobre verdades que necesitaba confirmar. Mencionó mi nombre varias veces, pero no pude entender el contexto. Al día siguiente, mientras Sofía estaba en el trabajo, hice algo que jamás pensé que haría. Revisé su habitación. No buscaba nada específico, solo necesitaba alguna pista que me ayudara a entender su comportamiento. Entre sus papeles encontré algo que me dejó helada. Una carpeta llena de documentos oficiales, certificados de nacimiento, papeles de adopción y fotografías que nunca había visto antes. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Tomé los papeles con manos temblorosas y comencé a leer. Lo que descubrí cambió todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mí misma. Sofía no era mi hija biológica. Había sido adoptada cuando tenía 6 meses de edad, pero según estos documentos, la adopción nunca se había completado legalmente. Los papeles mostraban que su verdadera madre, una mujer llamada Carmen Vázquez, había muerto en un accidente automovilístico cuando Sofía tenía 2 años. Pero había más información que me dejó completamente devastada. Carmen Vázquez no era una desconocida. Era mi hermana menor, Carmen, quien había desaparecido de nuestras vidas cuando yo tenía 23 años. Mis padres me habían dicho que se había ido a vivir a Estados Unidos con un novio y que había perdido contacto con la familia. Nunca mencionaron que había tenido una hija, nunca dijeron que había muerto, nunca me explicaron que esa bebé que llegó a mi vida como un milagro después de años de intentar quedar embarazada era en realidad mi sobrina. Las fotografías mostraban a Carmen sosteniendo a un bebé que era claramente Sofía. Había cartas escritas de puño y letra de mi madre, explicando la situación a algún trabajador social, pidiendo que me permitieran quedarme con la niña sin revelarle nunca la verdad sobre sus orígenes. Mis padres habían orquestado todo: los documentos falsos de nacimiento, la historia inventada de mi embarazo que aparentemente nunca existió, incluso los registros médicos que mostraban un parto que jamás había ocurrido. Me senté en el suelo de la habitación de Sofía, rodeada de todos estos papeles que destruían la narrativa de mi vida entera. Durante 42 años había vivido una mentira. Sofía había descubierto la verdad y por eso ya no podía llamarme mamá, porque técnicamente yo no era su madre, era su tía. Cuando Sofía llegó a casa esa tarde, me encontró en la sala, todavía con los documentos en las manos. Su expresión cambió inmediatamente de sorpresa a algo que parecía una mezcla de dolor y alivio. Se sentó frente a mí en silencio durante varios minutos antes de hablar. Me explicó que había comenzado a investigar sus orígenes para un proyecto genealógico que estaba haciendo con sus hijos. Lo que había comenzado como una búsqueda inocente de información familiar se había convertido en el descubrimiento más impactante de su vida. Me contó que había estado en contacto con un investigador privado durante meses, tratando de verificar la información y entender cómo era posible que toda su vida hubiera sido construida sobre una mentira tan elaborada. Había encontrado fotografías de Carmen, había hablado con personas que la conocieron, había descubierto que tenía otros familiares que nunca supo que existían. Pero lo que más me impactó fue cuando me dijo que no me culpaba, que entendía que yo probablemente tampoco sabía toda la verdad, que mis padres habían tomado decisiones desesperadas en una época diferente, cuando las opciones para las familias en situaciones complicadas eran limitadas. Sin embargo, me explicó que necesitaba tiempo para procesar esta información, para entender quién era realmente y cómo encajaba esta nueva realidad en su vida. No podía seguir llamándome mamá porque cada vez que lo hacía, se sentía como si estuviera perpetuando una mentira. Pero tampoco sabía cómo llamarme, porque para ella yo había sido su madre en todos los aspectos que importaban. Le pregunté por qué no me lo había dicho desde el principio, por qué había elegido simplemente dejar de usar esa palabra sin explicarme la razón. Me dijo que no sabía cómo hacerlo, que cada día pensaba en sentarse conmigo y contarme todo, pero que no encontraba las palabras correctas. Tenía miedo de lastimarme, miedo de destruir nuestros recuerdos, miedo de cambiar para siempre la dinámica de nuestra relación. Esa noche hablamos hasta el amanecer.
Le conté todos los recuerdos que tenía de cuando era bebé, de sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros días de escuela. Le mostré álbumes de fotografías que documentaban cada momento importante de su infancia y adolescencia. Le expliqué que, aunque ahora sabía que no la había llevado en mi vientre, cada momento de cuidarla, protegerla y amarla había sido completamente real. También le hablé de Carmen, mi hermana menor. Le conté cómo era, rebelde, apasionada, con un corazón enorme pero decisiones impulsivas. Le expliqué que Carmen había tenido una relación complicada con nuestros padres, que siempre había sido la oveja negra de la familia, pero que tenía un espíritu libre que yo admiraba secretamente. Sofía lloró cuando le describí a su madre biológica. Me dijo que había encontrado algunas fotografías y que podía ver el parecido físico, pero que necesitaba conocer a la persona detrás de las imágenes. Pasamos horas hablando de Carmen, de cómo habría sido tenerla como madre, de las decisiones que tomó y las circunstancias que llevaron a que Sofía terminara siendo criada por mí. Durante las siguientes semanas, comenzamos un proceso de reconstrucción de nuestra relación. Sofía empezó a llamarme por mi nombre, Teresa, lo cual se sentía extraño al principio, pero gradualmente comenzó a sentirse natural. Me explicó que aunque yo no era su madre biológica, había sido su madre en todos los aspectos emocionales y prácticos. Había sido quien la cuidó cuando estaba enferma, quien la consoló cuando lloraba, quien celebró sus logros y la apoyó durante sus fracasos. Juntas comenzamos a investigar más sobre la historia de nuestra familia. Contactamos a primos lejanos que tenían información sobre Carmen, visitamos lugares donde había vivido, incluso encontramos a algunas de sus amigas que pudieron contarnos historias sobre sus últimos años. Lo más sorprendente fue descubrir que Carmen había escrito una carta para Sofía, una carta que mis padres habían guardado durante todos estos años y que aparentemente había estado en una caja de seguridad en el banco. En esa carta, Carmen explicaba su decisión de dejarme a cargo de su hija. Decía que sabía que yo sería una mejor madre de lo que ella podría ser, que confiaba en que le daría la estabilidad y el amor que necesitaba. Carmen también había incluido fotografías de la familia de Sofía por parte paterna, información sobre tradiciones familiares, incluso recetas de comida que esperaba que algún día pudiera compartir con su hija. Era como recibir un regalo del pasado, una conexión con una madre que Sofía nunca había conocido pero que claramente la había amado profundamente. El proceso de aceptar esta nueva realidad no fue fácil para ninguna de las dos. Hubo momentos de confusión, de dolor, de cuestionamiento. Sofía tuvo que replantearse su identidad completa, y yo tuve que aceptar que mi papel en su vida había sido diferente de lo que siempre había creído, pero no menos importante. Con el tiempo, desarrollamos una nueva dinámica. Sofía comenzó a referirse a mí como su madre adoptiva, a veces simplemente como Teresa, y ocasionalmente, en momentos especialmente emotivos, volvía a decir mamá. Pero ahora esa palabra tenía un significado diferente, más profundo, porque representaba una elección consciente de reconocer nuestro vínculo emocional a pesar de la falta de conexión biológica. También comenzamos a honrar la memoria de Carmen de maneras que nunca habíamos hecho antes. Sofía cocinó algunas de las recetas que había encontrado en la carta de su madre, visitamos su tumba por primera vez y creamos un pequeño altar en casa con sus fotografías y algunos de sus objetos personales que habíamos conseguido recuperar. Meses después, Sofía me dijo algo que nunca olvidaré. Me explicó que aunque había sido doloroso descubrir la verdad sobre sus orígenes, también había sido liberador. Finalmente entendía por qué siempre había sentido que había algo que no encajaba completamente, porque tenía ciertos rasgos de personalidad que parecían no venir de ningún lado, porque a veces se sentía como si hubiera una parte de su historia que estaba incompleta. Ahora, cuando la gente me pregunta sobre mi hija, siento una mezcla de emociones. Orgullo, porque independientemente de cómo llegó a mi vida, Sofía es una mujer increíble de la cual me siento profundamente orgullosa. Dolor, porque todavía duele saber que viví tantos años sin conocer toda la verdad. Pero principalmente siento gratitud, porque tuve la increíble fortuna de ser elegida para criar a esta persona extraordinaria. La palabra mamá eventualmente regresó a nuestras conversaciones, pero ahora tiene capas de significado que antes no existían. Representa no solo el vínculo biológico que yo creía que teníamos, sino el vínculo emocional que realmente construimos día a día durante más de 4 décadas.
Representa la elección de amarnos incondicionalmente a pesar de los secretos y las mentiras que rodearon nuestros orígenes. Sofía ahora tiene una relación con algunos familiares de Carmen que hemos logrado contactar. Sus hijos conocen la historia completa de su abuela biológica y de su abuela adoptiva. Hemos creado una narrativa familiar más compleja, pero también más honesta, donde dos mujeres diferentes contribuyeron a formar a la persona que Sofía es hoy. A mis 58 años, he aprendido que la maternidad no está definida únicamente por el momento del nacimiento, sino por años de cuidado incondicional, de preocupación constante, de amor sin reservas. He aprendido que los secretos familiares, aunque se mantengan con buenas intenciones, eventualmente salen a la luz y que es mejor enfrentar la verdad que vivir en la comodidad de una mentira. Pero sobre todo, he aprendido que el amor trasciende la biología, que las familias se construyen tanto con decisiones como con genes, y que a veces las relaciones más fuertes son aquellas que logran sobrevivir a las revelaciones más devastadoras. Sofía dejó de llamarme mamá durante 3 meses, y cuando esa palabra regresó a nuestras vidas, significaba algo completamente diferente y infinitamente más valioso.